Eh, ¿Hay algún...? Perfecto, gracias, porque había... Tengamos cuidado con los micrófonos, por favor, recuerden siempre, de preferencia, tener sus micrófonos cerrados y solamente cuando van a intervenir, recuerden abrirlos. Como les decía, este curso es una propuesta, iniciativa de la Comisión Episcopal de Laicos y Jóvenes, y el equipo que está a cargo de este curso está liderado en esta oportunidad por la hermana Pilar Neira, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión de Laicos y Jóvenes. Mi nombre es José Espinosa, que estoy como coordinador de este curso. En nuestro equipo también está Rosario Salas Paredes, que es la facilitadora del curso, que es la animadora que se va a comunicar con ustedes, recordar los trabajos, invitarlos a participar, ¿no? Ahí está liderando nuestra comunicación en el WhatsApp del grupo y va a estar monitoreando un poco su desempeño dentro de la plataforma. Y también está Daniel Ramos, quien es responsable de comunicaciones en la Comisión de Laicos y Juventud y también es responsable de la plataforma tecnológica en este curso. Entonces, aquí como equipo los vamos a acompañar a lo largo de estos meses en los cuales vamos a disfrutar de este curso de vivir la sinodalidad. Y hoy día es la sesión inaugural, es nuestro primer encuentro, donde queremos primero plantearles también a ustedes de manera más profunda, quizás, la dinámica que vamos a seguir a lo largo del curso. Entonces voy a compartirles eh, esta información la encuentran ustedes también dentro de la plataforma del curso, pero recordarles esta información que ya deben tener. Perdón, estoy jugando aquí. Ya. El objetivo general de este curso taller, ¿no? De vivir la sinodalidad es el de desarrollar las actitudes y capacidades que permitan a los líderes de las comunidades eclesiales discernir de manera comunitaria y participativa el gobierno y caminar de las comunidades, abiertos al Espíritu Santo y en fidelidad a la identidad de cada comunidad. O sea, en lo que nosotros nos vamos a preparar a lo largo de estos 8 meses que vamos a vivir el curso es sobre el discernimiento, pero un discernimiento comunitario, es a tomar decisiones. Uno discierne para tomar decisiones. En vista de este objetivo, las competencias que vamos a desarrollar a lo largo de estos meses es de promueve vivir la sinodalidad como forma inherente a la identidad cristiana, consciente de las dificultades que conlleva y de la riqueza que aporta. La segunda competencia es maneja herramientas y técnicas de escucha y discernimiento que facilitan el caminar de las comunidades, fieles a su identidad carismática y vocación. Y la tercera competencia es lidera sus comunidades en fidelidad al proyecto de Jesús desde el servicio a la comunidad y la construcción del reino en las circunstancias históricas que cada una de ellas enfrenta. ¿Sí? Entonces, el planteamiento fundamental es reconocer que la sinodalidad es parte de nuestra ser iglesia, ¿no? Si, no es un añadido, no es una moda, sino es que como iglesia debemos caminar juntos, somos una comunidad de seguidores, somos una comunidad de discípulos. Entonces, para poder vivir esto, es que el Papa nos ha invitado a profundizar esta característica de la iglesia, de la sinodalidad, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar esto que es inherente a nuestra forma de ser. ¿Mm? Entonces, estamos seguros que desde las distintas responsabilidades que tienen ustedes en sus comunidades, van a poder ir aportando a este trabajo. Y nosotros vamos a vivir este curso en 3 etapas, ¿no? La primera etapa es la etapa de escucha, ¿no? Donde nos vamos a preparar para justamente prestar atención, para reconocer, para escuchar el llamado del Señor, para escuchar a este Dios que nos habla en la historia y en los contextos en los cuales estamos. Eso es un elemento fundamental del discernimiento, pero que también es como, es anticipatorio, ¿no? Escuchar es prestar atención a lo que vivimos.
para poder discernir con claridad, discernir desde la información, discernir desde los hechos históricos y desde nuestra comprensión de Dios, que será la segunda etapa del discernir. Y eso nos va a permitir llegar a la tercera etapa, que es la de consensuar, ponernos de acuerdo. Entonces, en estos 8 meses vamos a vivir estas 3 etapas. ¿Pero de qué forma? ¿Cuál es la manera cómo lo vamos a vivir? Ahí voy a compartirles la metodología y mejor la pongo aquí, voy a aprovechar que la tengo aquí por escrito también para compartírselas, para que la puedan ver con mayor claridad. Entonces, como les decía, este curso se va a dividir en 3 etapas y en cada etapa vamos a tener como 2 ciclos de actividades, o sea, un movimiento que se va a repetir. Vamos a tener una sesión sincrónica quiere decir que todos juntos, a la misma hora y tiempo, como hoy, que todos nos estamos encontrando, un día miércoles, de 7:30 a 9, es un webinar donde con expertos vamos a conversar y profundizar en el núcleo de la temática que tengamos, y luego vamos a tener una actividad asincrónica, pero a lo largo de 3 semanas. O sea, en 3 semanas, cada semana le vamos a poner un video breve de 20 minutos aproximadamente. Cada semana les presentamos el video y ustedes tienen que responder, elaborar un pequeño trabajo. Son trabajos creativos, no son cuestionarios conceptuales, sino donde vamos a ir construyendo juntos una visión de iglesia y un producto. Entonces es una semana el webinar, 3 semanas con pequeños videos y un trabajo, y luego nuevamente un webinar sincrónico, todos juntos, luego 3 semanas de video, y luego de esos 2 meses de webinar con videos, vamos a tener encuentros presenciales en cada una de las zonas de nuestro país. Entonces, ahora que ya está cerrado el grupo de inscritos y de participantes, ya vamos a tener mayor claridad de dónde podemos agrupar mejor a los 96 participantes que tenemos en el curso, y tendremos encuentros en algunas zonas de Lima, quizás, pero también en el norte del país, en el sur, en la Amazonía, en el centro, para que ustedes puedan asistir con facilidad. Entonces, a lo largo de un mes vamos a tener estos distintos encuentros, que van a ser aproximadamente de 2 o 3 horas en cada lugar, y con eso cerramos cada etapa. Entonces, cada etapa consiste, como ustedes ven, de 3 meses. En esos 3 meses hay un mes de webinar y videos, un segundo mes de webinar y videos, y el tercer mes son los encuentros presenciales. Ustedes tienen que asistir a uno, el de su zona. ¿Ya? No es que todo el mes tienen que asistir a sesiones, no, van a asistir a uno, el de su zona. ¿Ya? Y luego repetimos esto en cada una de las etapas. Entonces, esa es la metodología que vamos a seguir a lo largo de este curso, en estos 9 meses, y vamos a trabajar juntos hasta enero. Si ustedes tienen alguna pregunta, ahora que estamos en esta plataforma de Zoom, abajo, bueno, dependiendo de qué versión de Zoom están usando y puede ser que les aparezca abajo, puede ser que les aparezca arriba, perdón, pero en el chat los invitamos a ir comentando, a ir compartiendo sus opiniones de lo que podemos ir conversando, pero también a formular sus preguntas. Cuando nosotros veamos alguna pregunta interesante o también una opinión que puede ser un poco más compleja, le pediremos a esa persona que abra su micro y de repente que lo comente, que lo pueda decir a viva voz para todos también irnos conociendo un poco más. Pero queremos que el chat sea un instrumento dinámico, participativo, ¿no? Constante entre nosotros. Entonces los vamos a invitar continuamente a ir escribiendo en el chat. Bien, entonces, habiendo aclarado los objetivos del curso, la metodología, ya conocen a nuestro equipo, vamos a dar inicio
a la sesión de hoy. La sesión de hoy, el tema que vamos a trabajar en esta etapa de escucha, ¿no? Es ¿qué iglesia vivimos? Y está así como pregunta, ¿qué iglesia vivimos? Vamos a profundizar en este tema con la ayuda de los dos especialistas, los dos expertos que nos acompañan esta noche. Voy a presentar a cada uno de ellos y darle un minuto para que nos saluden, quizás nos agregue, nos digan algo más de ellos, eh, eh, y luego ya les explico la dinámica de hoy. Pero está con nosotros César Piscoya. Él es un activo agente pastoral que actualmente es parte del equipo del CELAM como asesor en el Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral, donde su aporte como teólogo con especialidad en Sagradas Escrituras y Sociología favorece el posicionamiento de las propuestas de la Iglesia en América Latina y el Caribe en la agenda de los gobiernos y organismos civiles como una forma de ser iglesia en salida. Además, su recorrido al servicio de diferentes comunidades y localidades en América Latina le ayudan a construir la sinodalidad desde el conocimiento de las distintas realidades y manifestaciones del trabajo pastoral. Habiendo sido parte del equipo pastoral de la iglesia de Cochabamba, de Chiclayo, y habiendo representado al Perú como delegado de la primera Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, y como miembro de la Comisión Nacional del Proceso del Sínodo de la Sinodalidad. Entonces, César, te invito a que por favor saludes a nuestros participantes y te damos la bienvenida a este curso. Muchas gracias, José. Un saludo para cada uno de ustedes. Qué gusto estar cerca de mi país por este medio. Yo soy chiclayano, muchos años sirviendo también a la iglesia en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, lo ha mencionado José. Soy padre de familia, tengo 5 hijos y actualmente estoy colaborando aquí en el CELAN, en el Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral. En pocas palabras, este espacio o este centro no hace sino acompañar toda la dinámica eclesial en los 4 sueños que Francisco en Querida Amazonía nos invitaba a lograr: el sueño eclesial, el sueño cultural, el sueño social y el sueño ecológico. Y entonces estamos acompañando a todas las conferencias que de una u otra forma buscan animar, acompañar, asistir, organizar esta propuesta de iglesia, una iglesia sinodal, una iglesia orgánica, una iglesia de discípulos misioneros. Bueno, un gusto y estamos aquí para acompañar y servirles. Gracias, José. Muchas gracias, César, nuevamente. Bienvenido y estamos seguros que vamos a poder enriquecernos mucho de tu compartir y sabiduría en esta noche. Y ahora quiero presentar también como experta para este tema a la hermana Pilar. Ella es miembro de la comunidad de la Caridad del Verbo Encarnado. Su nombre completo es Pilar Neira Sandoval, ¿no? Su servicio pastoral y misionero la ha llevado por distintos lugares del mundo gracias a su amplia y profunda formación que le permitió asumir distintos roles de liderazgo, tanto en Perú como en el gobierno general de su comunidad religiosa. Es reconocida por su profundidad espiritual, habiendo acompañado retiros y espacios de formación de diferentes congregaciones que solicitan su servicio de predicación, habiendo recorrido países como México, Estados Unidos y otros de América Latina, y habiendo sido elegida secretaria general de la Conferencia de Religiosos del Perú. Su formación como administradora de empresas y educadora, con una maestría en gerencia social, le permiten tener una visión sistemática y procesual del quehacer de la Iglesia, impulsando alternativas de fortalecimiento de una orgánica sólida desde su rol como secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Laicos y Jóvenes. Entonces, Pilar, eres tú quien nos da la bienvenida a todos nosotros en este espacio. Te agradecemos la oportunidad de haber organizado este curso, pero te dejo para que saludes a los participantes y nos agregues algo de ti también. Buenas noches con todos y con todas. Yo estoy muy contenta de poder acompañarlos. Y sí, es cierto, este es un sueño de un curso que se ha gestado 6 meses con todo el equipo y hoy día estamos aperturándolo. Igualmente, agradezco la confianza a todos los que están inscritos y pues nada, yo creo que estamos entre amigos. Muchos de los que están aquí también tienen mucha experiencia de iglesia.
pueden compartir también sus procesos con nosotros a través de las preguntas. Y bienvenidos y bienvenidas a nombre de nuestros obispos de la Comisión Episcopal de Jóvenes y Laicos, Monseñor Alfredo Vizcarra y Monseñor Alberto Guamán, que son los responsables de esta comisión. Ellos actualmente, pues, por labores pastorales no están, pero se van a conectar tanto cuanto puedan en alguna de las sesiones que tengamos para saludar y también acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, José, y estamos a tu disposición. Muchas gracias, Pilar. Y esta primera sesión es el punto de partida de la etapa de escucha, ¿no? En esta etapa nosotros lo que vamos a buscar es profundizar en el sentido de la comunión eclesial y cuáles son las condiciones necesarias para lograr, ¿no?, esta comunión. Como somos una comunidad que camina, también tropezamos, nos golpeamos, nos herimos a veces entre nosotros. Por eso es importante tener el perdón y la reconciliación como base de este encuentro y esa disposición para la escucha, ¿no? Además, vamos a desarrollar algunas capacidades que nos permitan hacer una síntesis de, de, de lo que vivimos, de lo que escuchamos. No me refiero a lo que escuchemos en esta conferencia, sino de que como cristianos, ¿qué escuchamos? Escuchamos el clamor de nuestro pueblo, escuchamos la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo vamos sintetizando todo eso? Entonces, esa es la clave de lo que vamos a vivir en esta etapa de la escucha. Y hoy, que tenemos el tema de qué iglesia vivimos, queremos empezar, antes de darle la palabra a nuestros expertos, ya, que lo vamos a ir marcando con algunas preguntas. Creo que, creo que es importante partir de un escenario común, ¿no? Nosotros, cuando vemos en los medios de comunicación masivos las formas de representar a la iglesia, nosotros podemos entender los aspectos de cómo es que la sociedad caracteriza a la iglesia, o sea, cómo la sociedad ve a la iglesia. Y vemos que generalmente en los medios de comunicación se representa a la iglesia como extranjera y devocional. La sociedad ve la iglesia como extranjera porque cada vez que nos presentan a un miembro de la iglesia es un extranjero, un norteamericano, un español. Cuando ponen en las novelas, en las series, cuando ponen a un curita, ¿no?, lo ponen con acento español o con acento gringo. Porque para ellos, los miembros de la iglesia son extranjeros, los líderes de la iglesia son extranjeros, ¿no? Incluso era gracioso que bueno, cuando Monseñor Bambarén, un gran representante de la iglesia, él era peruano, pero su imitador en los noticieros lo ponía con acento español, ¿no? Porque, o sea, quiero remarcar cómo está tan marcado para nuestra sociedad este rostro extranjero de la iglesia, pero también devocional, porque a estos personajes, ¿no?, siempre se les pone, en los medios de comunicación, se les pone realizando actos de piedad, no de piedad caritativa, sino de piedad devocional, ¿no? Y como que va marcando la manera como la sociedad va viendo a la iglesia. Pero también es evidente que dentro de la iglesia misma hay cambios en la comprensión que la iglesia tiene de sí misma. Antes del Vaticano II, en los documentos eclesiales, siempre se enfatizaba la figura del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Cristo la cabeza y nosotros somos el cuerpo, como si fuéramos una extensión y la parte operativa. Y además esa figura como que remarcaba el rol de la jerarquía eclesial, ¿no? Cabeza, cuerpo, quién piensa, quién ejecuta, ¿no? Entonces, ya inducía a una forma de ver la iglesia. Pero después de Vaticano II, incluso en los mismos documentos del concilio, se empieza a enfatizar la figura del pueblo de Dios. O sea, ya se ve a la iglesia de una manera distinta, ya como un colectivo, como una comunidad. Pero además, esta figura del pueblo de Dios hacía mucha cercanía o evocaba la figura del éxodo, ¿no? De este pueblo peregrino en el desierto en búsqueda de esta tierra prometida, ¿no? Entonces, ya al tener una imagen distinta, porque se habla de una realidad abstracta con la iglesia y se proyecta a través de imágenes, entonces ya va mostrando que nosotros mismos como comunidad, ¿no?, como iglesia, nos vemos de una manera
nos vemos de una manera diferente, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante pensar, repensar y continuamente estar analizando el concepto que tenemos de la iglesia. ¿Cómo es que nosotros vemos a la iglesia? Pero siendo eso importante, más importante que cómo pensamos la iglesia es cómo vivimos la iglesia, pero reconociendo que uno es consecuencia del otro, ¿no? O sea, yo vivo mi ser iglesia a partir de la manera en que yo entiendo mi ser iglesia, ¿no? Entonces son dos cosas que va de la mano. Y así como pensamos en la iglesia como un conjunto, también es importante pensar en sus miembros. O sea, una cosa es decir, ¿qué cosa es la iglesia? Y otra cosa es, ¿quiénes son parte de la iglesia? Entonces, desde ahí se construye su identidad, nuestra pertenencia y nuestra misión. Y así como la iglesia ha cambiado, también pasa lo mismo con la idea que se tiene de sus miembros, ¿no? De las personas, ¿no? Entonces, teniendo este escenario, ¿no? Donde yo he remarcado como dos figuras, dos imágenes que se suelen hablar, ¿no? De cuerpo místico de Cristo, pueblo de Dios. Yo les preguntaría a nuestros expertos, ¿qué otras imágenes han escuchado, ¿no? Con las que se define a la iglesia y qué plantean ellos que se enfatiza con ellas, ¿no? O sea, con estas otras imágenes que ellos conocen. César, Pilar, cualquiera de ustedes podría dar pie a sus reflexiones. Pili, ¿quisieras comenzar tú? Sí, yo puedo Dale. comenzar. Gracias. Me hizo pensar la pregunta y la invitación a... Yo crecí en la formación en las comunidades eclesiales de base, desde adolescente, desde la catequesis familiar y las comunidades eclesiales de base de los años 90, donde la imagen era la iglesia como familia, ¿no? Entonces, esa imagen me hizo a mí pensar también que sí, pues la familia también era una forma jerárquica dentro de su núcleo, ¿no? Papá, mamá, cada uno tenía su función, pero desde ahí era la evangelización, ¿no? Desde ahí aprendimos esta imagen que después, pues, justamente con los años y la evolución de nuestra fe, nos damos cuenta ahora que la familia también se ha modificado, se ha actualizado. Ya no es el mismo modelo, no tenemos otros modelos de forma de organizar los hogares en nuestro país y en la sociedad también, ¿no? Otra imagen que me marca mucho a mí en este tiempo mirando la realidad es la, del Papa, el Papa Francisco, que en su renovación como pueblo de Dios, que nos invita a pensar en que somos comunidad, pero también una comunidad abierta a los demás. Esta imagen de la iglesia como casa de campaña, como toldo de campaña, como carpa de solidaridad o carpa de campaña, ¿no? Que es la imagen prácticamente de una etapa de este proceso de la sinodalidad, donde esta casa, esta carpa es para todos, es inclusiva, donde se nos permite participar y ser parte de, porque eso me recuerda a mí, me recuerda al concepto de los años 90, ¿no? Que yo viví y muchos de nosotros creo que hemos vivido, ¿no? Que todos nosotros bautizados somos uno y que contribuimos a la misión de la iglesia. Esas dos imágenes les puedo compartir por ahora. Muchas gracias, Pilar. César. Cuando uno hace memoria haciendo eco de lo que acaba de compartir, Pilar, uno hace memoria de sus estudios o de las experiencias que ha vivido. Particularmente a mí, dos eclesiologías o dos categorías eclesiológicas me ayudaron a comprender la iglesia. Primero, la de cuerpo de Cristo, en una dinámica orgánica, por supuesto. Esa iglesia, cuerpo de Cristo, denominada por el Concilio Vaticano II, me ayudó a entender de que pues, los dones y los carismas no estaban sino al servicio de un solo cuerpo, de un solo sujeto eclesial, que es nuestra iglesia. Pero también hay otra figura muy importante que me ayudó muchísimo a comprender lo que es la iglesia, y es esta iglesia misterio de comunión. Esta iglesia misterio de comunión como fundamento de la unidad, creo que es imprescindible incluso en el contexto en el cual estamos, donde no terminamos de comprender
de la diversidad y de la pluralidad como riqueza de esta Iglesia Universal. Junto con ello, y añado algo más a lo que Pilar mencionaba, es ya estas otras imágenes y figuras que Francisco nos está compartiendo de iglesia. Es muy común para nosotros de repente hablar de una iglesia samaritana porque fue muy propia de un tiempo en América Latina, ¿no? O una iglesia de los pobres, cuando en el año 70, 80 y 90 nosotros teníamos esa referencia. Pero Francisco ha acuñado una experiencia de iglesia misericordiosa. Es una experiencia nueva para nosotros en un contexto incluso donde la fraternidad universal se presenta dentro de la Fratelli Tutti como un documento fundamental y la amistad social es vínculo de relaciones en un contexto más político. Creo que nos toca pensar esta iglesia para ir diciendo un poquito y de repente más a partir de lo que cada uno de quienes están con nosotros pueden también compartir. Gracias, José. Gracias. Nos han recordado varias imágenes que son muy importantes y que están vivas hoy día en, en este discurso, en este magisterio de la iglesia. Y yo invito también a los participantes que si ustedes tienen una imagen, algún concepto así de reflejo de la iglesia, que los puedan compartir en el chat, pónganlo porque nos va a ayudar juntos aquí a la reflexión. Y cuando Pilar compartía también, me recordó, por ejemplo, a mí me quedó muy marcado de mi época escolar, ¿no? Porque recuerdo el énfasis con el que nuestro profesor nos explicaba a la iglesia como administradora de sacramentos, porque él estaba muy entusiasmado por la economía sacramental, ¿no? Y yo creo que recuerdo ese momento más por todo el entusiasmo que tenía mi profesor en ese día. Fue una imagen que a mí me marcó, ¿no? Y está ahí, y nosotros hemos ido caminando y nos hemos formado con esas distintas imágenes. Pero así como los conceptos de iglesia han ido cambiando, también decíamos que los conceptos y las palabras con que nos referimos a los miembros de la iglesia han cambiado. Antes se usaba con mucha frecuencia la palabra feligreses, ¿no? Para hablar de los miembros de la iglesia. Yo creo que hoy día no la escucho con tanta frecuencia. Creo que hoy día más escucho la palabra discípulos, incluso a los miembros de la iglesia. Creo que ellos se definen ya hoy día más como discípulos. Pero, ¿qué perciben ustedes? ¿Qué es lo que se está enfatizando? ¿Qué se enfatizaba antes? ¿Y qué es lo que se busca enfatizar ahora? ¿No? Porque creo que es importante ir marcando cómo el paso del tiempo también ha ido cambiando nuestros conceptos. Pero, ¿por qué antes feligreses? ¿Por qué hoy discípulos? Cambiamos las intervenciones. Gracias, Pili. Es propio de un espacio en una comunidad parroquial el término feligresía, ¿no? Y se nos denomina hasta ahora, ¿no? No es que eso ha quedado en el olvido, ¿no? Soy feligrés de tal parroquia o la feligresía de tal comunidad. Es un término muy común y aquello que se dice la denomina. O sea, feligrés era el que pertenecía a una parroquia, a una comunidad parroquial. Que es propio. Todavía se menciona en muchos lugares, aquí lo he escuchado también. No deja de estar presente el término, pero creo que el aporte no gira en torno al término, sino a la connotación de lo que exige luego el discipulado, desde Aparecida, por supuesto, que creo que es donde se nos da una reflexión significativa, ya no solamente de quién es el discípulo, sino el discípulo misionero. Y tal vez allí para nosotros es importante pensar un poquito en esa denominación. Si queremos nosotros intentar comprender por qué se nos habla del discípulo o del discipulado misionero, creo que debemos, tener en cuenta que surge y parte del encuentro y de un encuentro concreto, que es un encuentro pues, con Jesucristo, pero un encuentro que no se reduce tal vez
a ver, al momento de la celebración eucarística, o al momento de la oración personal, o al momento del rosario, o incluso de rodillas frente al Santísimo. Esas son experiencias significativas y buenas que puede desde fuera manifestar a otros que, pues bueno, ya hay un discípulo, pero en realidad el discipulado exige una conversión. Si esos espacios que ayudan a esa identificación como discípulo quedan como expresión de un rito, entonces no estamos hablando de un discípulo. Hay que ayudar a comprender a quienes queremos ser discípulos y misioneros de Jesucristo, que hay una exigencia de conversión, primero nuestra, desde lo que creemos y desde lo que somos. Y luego que esta exigencia de conversión incluso exige en nosotros, porque la rebasa la experiencia en sí, la experiencia de este encuentro con Jesucristo, un llamado a la misión. Tanto es el amor que te inunda la experiencia de este encuentro, que no quiere sino, pues como los discípulos de Maús, salir corriendo a anunciar, pues que se han encontrado con el resucitado, que han visto al Maestro. Tal vez esto significativo pero pequeño nos ayuda a comprender por qué ahora hablamos de discipulado y por qué el énfasis y la invitación que está en ello. Gracias, César. Pilar. Para continuar en la misma línea de César, pues creo que todo lo que tiene que ver con el discipulado es nuevo para nosotros desde la Aparecida, ¿no? Ya es un término más conocido, porque se nos invita a formarnos para ser discípulos y misioneros. Y uno de los elementos importantes para ser discípulo que nos reta es valorar el encuentro con Jesús. El encuentro es el que desafía, es el que te invita a salir. Y cada discípulo tiene que retomar su encuentro, ¿no? Y después, como dijo César, pues ya nos toca la conversión. Pero más allá de todo, yo creo que enfatizando mucho en el compromiso, ningún discípulo puede anunciar o ser o hacer solo. Lo tiene que hacer en comunión, en comunidad. Y por eso que también es otra exigencia, ¿no? Ser testimonio en una comunidad y ser comunión en esa comunidad sigue siendo un gran desafío para cualquiera de nosotros que queremos ser discípulos o discípulas. Y de allí pues surge el envío, ¿no? Que es la misión. Y la Aparecida nos da estos 5 elementos para ser discípulos y misioneros y que nosotros necesitamos ponerlo en nuestra agenda de formación también. Porque invitar a otros a formarse en este nueva llamado, como se puede decir, de ser discípulos, es muy importante para esta nueva estructura de iglesia. Y no es de ahora, desde la Aparecida, ¿no? Desde el 2007, es decir, estamos acá desempolvando reliquias, creo yo, y agradecerle mucho también al Papa Benedicto XVI, ¿no? Porque gracias a su visita y al cambio que le dio a su discurso inaugural en la Aparecida de volver hacia los pobres, los invisibles, los pequeños, fue que invitó a formarnos a ser discípulos y misioneros, ¿no? Y el Papa Francisco nuevamente nos invita a decir, salgan, caminen, vean el polvo, ¿no? Busquen estas personas porque necesitamos hacer ese proceso de salir, de buscar, de ver, de mirar, de escuchar, ¿no? Entonces, realmente ser discípulo y discípula en este momento es un reto, es un reto. Yo honestamente no he escuchado mucho la palabra feligrés. Eso no quiere decir que soy muy joven tampoco, porque soy de la generación, pero en donde yo he desarrollado mi fe, siempre han sido los bautizados o las bautizadas, ¿no? O los laicos o laicas. Esos son los términos que más he escuchado. Creo que es importante algo que ambos han señalado, como cada palabra tiene un sentido y una naturaleza. Las palabras no es que
dejan de existir. También las palabras van cambiando de significado a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, nosotros somos hijos de nuestro tiempo y el lenguaje es un vehículo de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, por eso es que vamos también adaptando el lenguaje a cada tiempo. Y me parece muy importante esto que César nos recuerda. O sea, sí, la feligresía enfatiza el sentido de pertenencia. Soy parte de una comunidad. ¿M? Pero que también su raíz está asociada al hecho de fe. Fe ligres. O sea, es el que tiene fe dentro de esta comunidad. Y que es parte de este sentido también de ser discípulo. Ahora, la palabra discípulo, creo, y aquí hay una riqueza que ambos han recordado, cómo se remarca en Aparecida, pero César también nos recordaba que es fruto del camino latinoamericano, ¿no? Porque aquí en América Latina hemos hablado antes de iglesias samaritanas, de una iglesia con los pobres, y justamente esa conciencia es la que nos fue llevando a cuál es el rol de la iglesia, cuál es el rol de los miembros de la iglesia, y ahí es donde, en esta sabiduría y amor de pastor de Benedicto XVI, que nos recordaba en el discurso inaugural de Aparecida, ¿no? Que no seguimos a Jesús por una opción ética o por una opción ideológica. O sea, no es por una cuestión ética o ideológica, sino por un encuentro que ha cambiado el sentido de nuestra vida, ¿no? O sea, sin ese encuentro no hay adhesión con Jesús, no puede haber discipulado. Pero la palabra discípulo también es algo que hemos heredado nosotros de otro contexto, ¿no? O sea, Jesús no es el único que tenía discípulos, ¿no? O sea, si la palabra viene del griego incluso, y los grandes maestros griegos, Sócrates, Platón, incluso Platón era discípulo de Sócrates, Aristóteles era discípulo de Platón, o sea, discípulo es el que tiene un maestro. Entonces, la palabra discípulo hace referencia a esa relación que hay entre el maestro y sus aprendices. ¿Mm? Entonces, nosotros estamos remarcando con la palabra discípulos esta relación que tiene que haber entre Jesús y quienes lo seguimos, quienes somos sus seguidores. ¿No? Entonces, ya hemos hablado de esta fe de adhesión, pero no sé si César, Pilar, ustedes quisieran remarcar algo justamente en este vínculo que se necesita entre el maestro y sus discípulos, ¿no? Para consolidar esta iglesia que queremos vivir. Lili. Para ir haciendo así, ir alternando el orden, de repente ahora Pilar, si puedes empezar tú y... Sí, para mí es muy importante lo que tú decías, el encuentro con Jesús, que no solamente es pues algo, ah, no sé la palabra, pero a lo mejor no tan espiritual, sino el encuentro con Jesús, que es un encuentro vivencial. Es decir, a pesar de que Él no se puede ver, no se puede tocar, no es tangible, pero es vivencial. Y eso es importante, ¿no? El discípulo tiene que encontrarse con Él para poder contar sobre Él, ¿no? Que eso es lo más importante, porque si no es conocido, entonces ¿de qué Jesús vamos a hablar, ¿no? Entonces, para mí, el encuentro con Jesús de Nazaret es el encuentro con el discípulo, que lo inspira y pues que después lo va a invitar también a anunciar el reino, ¿no? Y ser novedad de buena noticia. Entonces, para mí eso es importante, es una de las características. Y la otra es la forma cómo se relaciona Jesús con los demás, es de una forma de tú a tú, de una forma muy humana y de una forma también horizontal, ¿no? Hay muchos gestos de cercanía, ¿no? Para mí es un abanico de propuestas de cómo relacionarse con el ser humano. Y muy creativo también, ¿no? En su forma de relacionarse. Pilar, Gracias. César.
Yo quisiera que recordemos, bueno, si alguno tiene por ahí el Evangelio, la segunda carta de Pablo a Timoteo, cuando recién Pablo introduce el saludo y hace mención de su discípulo. Pili habló de la referencia de Jesús, pero luego como nosotros a partir de esa referencia hemos continuado esta dinámica de relación entre el discípulo y el maestro. Y yo esto lo veía como un ejemplo, o lo veo como un ejemplo, en razón de que Pablo iba a hablar del amor que siente por Timoteo, porque hay una denominación incluso en el escrito de amado hijo. Él le saluda con esa denominación. Y en ese primer saludo, en esos versículos, eh, incluso hay como unas manifestaciones y deseos de él hacia su discípulo, o sea, de Pablo a Timoteo, ¿no? Deseo verte, me acuerdo de tus lágrimas, eh, me lleno de gozo al recordarte, hago memoria de la fe que está en ti y que está en tu familia. Y esto es importante porque yo identifico como unos elementos que bien lo está expresando Pablo, pero que no es sino expresión de la imagen que también él tiene o, o incluso de lo que la comunidad del camino, la primera comunidad, ¿sí? Le enseñó en esa relación que tenían con Jesús, porque Pablo pues, no tuvo esa cercanía, no tuvo esa dicha de haber convivido con Jesús, ¿no? Pero él expresa estos elementos que me gustaría compartir y que yo entiendo que puede ser la relación de un maestro con su discípulo y del discípulo con el maestro. Primero, saber que hay un servicio concreto hacia alguien, es una persona, ¿sí? O sea, nosotros como discípulos sabemos que nos ponemos al servicio del maestro, y ese maestro es Jesucristo, y que ese maestro nos ha enviado, además. Segundo, que nos sentimos amados por ese maestro. Pablo ama a Timoteo. Y ese es el amor que nos sostiene también. Es una relación clave por lo que somos, ¿sí? Iglesia. Iglesia de Jesucristo, por supuesto. Esa preocupación constante por su discípulo. Jesús en el Evangelio de Marcos constantemente, si ustedes leen el Marcos del capítulo 1 al final, ustedes van a encontrar un Jesús que constantemente está preocupado por sus discípulos, pero también ora con ellos y ora por ellos. Además, el deseo de querer estar con él. La relación del discípulo y maestro es querer estar con él. Y no solamente de parte del discípulo al maestro, sino también del maestro al discípulo, ¿no? Incluso esas llamadas de atención que Jesús les hace a sus discípulos cuando no son capaces de estar con él en oración, por ejemplo. Pero también, y no deja de ser importante en razón a lo anterior, que el maestro sabe y reconoce lo bueno que tiene el discípulo. Conoce nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, pero también conoce pues esos dones, esos carismas y eso que él mismo nos da para poder dar a los demás, ¿no? Yo quisiera dejar esto en esa relación de discípulo-maestro. Y sobre esa relación es que construimos todo nuestro sentido y ser como iglesia, ¿no? Porque justamente lo que la iglesia comunica, o sea, lo que los discípulos comunicamos es esta experiencia de encuentro, ¿no? Por eso César nos recuerda tanto el Evangelio, porque los Evangelios, todo, ¿no? Está plagado de los testimonios de los que se encontraron con Jesús, ¿no? Y lo que la iglesia permanentemente comunica es el encuentro con Jesús día a día presente en la historia. Pero que también marca una diferencia, y me parece importante el comentario que nos ha puesto Sabrina aquí en el chat, que nos recuerda que el discipulado de Jesús es diferente al discipulado que tenían los otros maestros, ¿no? Porque ella nos recuerda que Jesús habla con sus discípulos, yo los llamo amigos. O
sea, Jesús no tiene estos roles jerárquicos, ¿no? Él nos trataba por igual, ¿no? Entonces, es este discipulado donde la autoridad viene de la sabiduría, no viene del poder, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos construyendo y haciéndonos propio nos va dando identidad. Pero justamente entre los distintos matices que tiene la palabra discípulo y esta diversidad, una de las acepciones, ¿no?, que tiene la palabra discípulo es la de ser seguidor. Seguidor es quien va detrás de alguien. La palabra seguidor expresa, es un verbo activo, ¿no? No tiene sentido seguir a alguien que está parado en la esquina. No, 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 no. Yo sigo a alguien que se mueve. Si seguimos a Jesús es porque Él está en movimiento. A algún lado va. Y entonces, eso es lo que si somos seguidores de Jesús, una pregunta fundamental es, ¿a dónde lo seguimos? ¿No? ¿A dónde lo seguimos? ¿A dónde va Jesús? ¿Cuál es el proyecto de Jesús? Desde ahí, ¿qué nos comentarían, César, Pilar? Bueno, ahora creo que me toca a mí. Adelante, adelante. El seguimiento de Cristo, yo lo pondría y les aporto de repente esta mirada. Cada, cada autor, cada uno de nosotros puede tener otras y está bien, pero yo quiero apuntar a lo de imitación. El ejemplo de Jesús es y además debe ser una experiencia en Cristo, es decir, esa experiencia de la imitación en Él. En otros términos y en otros contextos se hablaba incluso del alter Christus, ¿no? El otro Cristo. Pero esa imitación en el espíritu, que es ese espíritu de Cristo resucitado, el que hace posible que nosotros podamos conocerlo interiormente y desde esa experiencia interior expresar, comunicar lo que para algunos pueden ser términos de repente hasta no conocidos y no bien comprendidos, esa experiencia de salvación, que eso logren. El seguimiento en Cristo, el seguimiento de Cristo, logra una experiencia de salvación y liberación desde ese misterio pascual que recientemente hemos celebrado en esa Semana Santa de hace unas semanas atrás. El seguimiento de Cristo tiene el contexto pascual, un seguimiento donde fundamentalmente ese misterio pascual de un Cristo muerto y resucitado, que hace presente esa experiencia de amor y de entrega y de donación, que podríamos darle como, a ver, estas tres denominaciones, es decir, el seguimiento de Cristo es expresión del sacrificio de Cristo concebido como amor hasta el extremo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Primera referencia. Segunda referencia, así como yo les he amado, ámense ustedes. Amor hasta el extremo. El seguimiento exige este amor. Además, segundo, es vida vivida como triunfo sobre el pecado y la muerte. Es decir, es una experiencia, entre comillas, de éxito de la creación. En nosotros vio Dios que todo era bueno. ¿Recuerdan? Génesis. Pues para que todo lo creado sea bueno, ya citando a Pablo de repente, por la fe nos salvamos. O sea, por la convicción de creer en Él, nos salvamos. Y fundamentalmente, que no deja de ser tampoco menos importante que lo anterior, es la anticipación del reino como libertad de los hijos e hijas de Dios. O sea, lo seguimos porque también hay una experiencia de amor, de donación, de incluso entrega de una vida para con la otra. Yo así comprendo esa anticipación del reino cuando el otro es mi hermano y en su dignidad para mí es importante. Les dejo por ahí un poquito esto. Gracias, César. Pilar. Bueno, para mí siempre el Jesús de Nazaret
que es parte de mi carisma de la espiritualidad de la encarnación, en mí ha quedado esta imagen del reino de Dios, que Él vino a anunciar esta presencia real del reino de Dios, pero a través de, de los más sencillos, de los más pequeños, ¿no? Para mí el anuncio del reino es poder estar donde suceden estos cambios, estas cosas buenas que Jesús nos dejó, como es, por ejemplo, este Jesús joven que tiene tantas ganas de anunciarle a los demás y que es capaz de desafiar y dejar su casa, ¿no? De dejar su familia. Y sobre todo, que rompe con esta utopía de la familia, también en un contexto judío tan difícil, ¿no? Su vida es desafiante y es profética, ¿no? Me acompaña siempre esta imagen de este Jesús que vivía en Nazaret joven, que tiene que enfrentar una cultura y una sociedad desafiante, pero convincentemente da para adelante y sigue el proyecto. ¿Y cuál es su proyecto, no? Más adelante nos va a contar, pues, este reino de Dios se hace presente y tangible a través de cuando hace los milagros, cuando cura, cuando toca al leproso, cuando mira a la mujer, cuando le habla a la samaritana, cuando toca a los niños, ¿no? Que no eran referentes, pero que para él eran muy importantes. Ese para mí es el reino. Protege también a la mujer adúltera, nos enseña esta cercanía materna. Siempre cuando veo a Jesús actuar, me conecta con María y María de Nazaret, porque creo que la forma de mirar de Jesús a las mujeres lo aprendió de ella. La forma de mirar la realidad de su cultura, de su pueblo, de donde él caminaba cada día, lo aprendió de ella. Por eso esta cercanía maternal me impresiona mucho, porque no es ahora sí me perdonan los varones, pero no es una cercanía masculina, es una cercanía femenina, que lo acompaña y que nos enseña a él que Dios es amigo de la vida. Alguien habló de la amistad, pero Dios es amigo de la vida, es decir, está en la cercanía, en lo que va sucediendo, en lo que va aconteciendo, ¿no? También me lleva a que aprendió de María al estilo de las bodas de Canaán, cuando María estaba atenta a mirar lo que estaba pasando. Jesús aprendió a contemplar la realidad de su pueblo, de su familia, ¿no? De su madre, y también de estar pronto y de estar pronta, ¿no? Entonces, yo creo que para mí esta es la imagen de reino que Jesús nos deja, ¿no? Donde van sucediendo cosas buenas para la gente insignificante, donde va dejando huellas cuando les reconoce su dignidad y donde nos enseña a que el reino es humanizar, ¿no? Es hacerte más humano de lo que necesitas. Y eso para mí es un compromiso que me lleva como religiosa también a estar atenta a mirar la realidad, porque está conectado con el espíritu. La sinodalidad en este proceso nos está enseñando a escuchar, y uno escucha para responder, igual al estilo de nuestros fundadores, ¿no? Mi fundador escuchó a Jesús sufriendo en los enfermos y desvalidos de la realidad de una población en Texas durante la Guerra Civil. Y respondió a huérfanos, enfermos y personas que necesitaban un lugar donde sean curadas sus heridas. Y yo creo que muchos de nosotros respondemos a una realidad y nos comprometemos también a hacer presencia. Y eso creo que es otro factor importante de este Jesús de Nazaret. Jesús estaba presente, siempre. Y eso también nos enseña que nosotros también podemos estar presentes en nuestra iglesia
de una manera sencilla y cercana, pero respondiendo. Y para mí, este es el Jesús de Nazaret. Como decían ustedes, el amigo que nos muestra que Dios está presente en lo cotidiano de la vida. El Papa Benedicto enfatizaba que este encuentro con Jesús tiene que ser tan radical que cambia por completo el sentido de mi vida. O sea, cambia el sentido de mi vida. A veces usamos palabras, pero que no agarramos bien porque cuando hablamos del sentido es qué dirección tiene mi vida, a dónde quiero llevar mi vida, ¿no? Entonces, el sentido que le da Jesús a nuestra vida, César lo ha remarcado, es este amor cercano, amor sano, amor maduro, ¿no? Es este amor verdadero, no este amor de fantasía que vemos a veces en la ficción, en las novelas, etcétera. Pero desde este amor es que nosotros lo vamos haciendo tangible. Y esa es la parte que Pilar nos ha recordado, ¿no? Este amor que ayuda al desvalido, este amor que hace justicia, este amor que busca la equidad, este amor que busca el protagonismo, ¿no? Entonces, y a este proyecto de amor, Jesús lo llamó el reino de Dios, que también es propio del lenguaje de la época de Jesús, ¿no? O sea, en una época donde la forma de gobierno más frecuente eran los reinos, es donde Dios reina, donde se hace la voluntad de Dios, donde gobierna Dios, ¿no? Entonces, en este proyecto es que vamos haciendo nuestro discipulado, o sea, nosotros seguimos en función de ese reino, ¿no? Ahora, pero en este caminar también, ¿no? El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el número 40, nos dice, en el seno de la Iglesia hay innumerables cuestiones acerca de las cuales se investiga y se reflexiona con amplia libertad. Las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el espíritu en el respeto y el amor, también pueden hacer crecer a la Iglesia, ya que ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra. A quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. Yo quería leer esta parte del Evangelio Gaudium para remarcar cómo esto es un problema de la Iglesia. Por eso el Papa lo pone en el documento porque es algo continuo, ¿no? La Iglesia siempre ha sido diversa, pero en esa diversidad no todos lo ven sano, ¿no? Hay quienes, no, todos debemos decir lo mismo, todos. Y entonces eso va generando fricciones dentro de la Iglesia. Pero en este proceso, entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que es lo que debemos impulsar para lograr armonizar esta diversidad de voces, ¿no? Y lograr que todas estas voces manifiesten esta inagotable riqueza del Evangelio, como nos dice el Papa Francisco. ¿Empiezas tú, Pilar, esta vez? Sí, yo creo que este es un espacio muy importante con el tema de la escucha. Muchos están escuchándonos a nosotros, a nosotras, pero también les hace un eco, ¿no? Que vamos a compartir en un ratito. Pero creo yo que en esta diversidad, primero hay que darnos cuenta que la diversidad es un valor, pero también es una oportunidad. Lo diverso no tiene que ser siempre opuesto, ¿no? Puede ser un espacio para crecer y sobre todo para hacer signo de unidad. La experiencia en la iglesia en Perú es que tenemos varios espacios, especialmente en la pastoral juvenil. Tenemos un trabajo con Ecumeni, es una institución ecuménica, donde los jóvenes católicos con otras opciones de fe se reúnen para tener prácticas comunes en su aprendizaje
Y creo que para mí estos pequeños signos de oportunidad que hay de crecer juntos es importante. Y yo creo que vivir la unidad no tiene que ser algo que nos exija demasiado o que tengamos que sacrificar algo. No, creo que vivir la unidad como el Papa Francisco nos está pidiendo es acercarnos sencillamente para aprender de la otra, del otro, aprender de la otra iglesia, aprender de la otra denominación de fe, pero también aportar. Yo creo que esos espacios de formación nos ayudan para aportar y ahí va mi segundo elemento, que es aprender a dialogar, ¿no? Me hace recordar mucho que es una experiencia de la vida religiosa que a lo mejor nos puede ayudar a nosotros, que hay que formarnos también en el diálogo. Antes del Vaticano II, ¿cómo era la vida religiosa? La vida religiosa antes del Vaticano II era silencio. Y no es que el silencio sea malo, era bueno, era formativo, formaba la espiritualidad, pero no había diálogo. Las mesas eran largas y jerárquicas, ¿no? Se sentaban los superiores y después los maestros, los postulantes, y se comía en silencio y se escuchaba una lectura de formación. Cuando el Concilio Vaticano II, hace más de 60 años, le reta a la vida religiosa a abrirse y a empezar a dialogar, a conversar, nos damos con la sorpresa de que nos falta conocernos. Y en diálogo, la vida religiosa tuvo que aprender a conversar en grupos pequeños y circulares. Fue un aprendizaje y yo creo que también le ha regalado a la vida religiosa justamente este espacio que aporta ahora en esta iglesia sinodal, ¿no? Que ha tenido la experiencia antes de muchas otras instituciones en nuestra iglesia católica. Les cuento esto porque creo que también nosotros necesitamos formarnos en ese estilo de cómo dialogar. Y no solamente dialogar en nuestras comunidades católicas de fe, comunidades donde participamos, sino también con los otros, ¿no? Hay que darnos cuenta y pedir también, yo creo que tener la disponibilidad de apertura y sobre algo muy importante que también nos compartió José, ¿no? Pedir también la gracia, porque es un don querer vivir esta diversidad en la iglesia, ¿no? Empezando por nosotros, a reconocer que hay diferentes dones y que cada uno puede aportar desde allí. Para mí eso es muy importante. Y otra cosa, bueno, eso ya viene después, que les comento. Bien, yo quisiera aportar algo a lo que también Pili ha comentado. Eh, no hay que olvidar que somos iglesia y que somos cristianos católicos, ¿no? Y esa denominación de ser una iglesia católica es que tiene un carácter universal, y por tener un carácter universal y misionero de nuestra fe, hay que comprender que los acontecimientos y las palabras reveladas por Dios, entonces deben ser cada vez más repensados, reformulados y vueltos a vivir en el seno mismo de cada cultura humana. Porque si se quiere que aporten una respuesta verdadera a los interrogantes que tiene el hombre y la mujer de hoy, todo ser humano, y que estos interrogantes además inspiren el culto, la vida cotidiana, la oración misma, eso no puede ser, como dijo José, monolítico, ¿no? Eso no puede ser único. El Evangelio de Cristo conduce de una u otra forma o nos orienta en cada espacio de una cultura determinada, y además en esa determinación y en ese espacio a esa cultura la lleva a plenitud.
y además la somete al mismo tiempo a una crítica creadora de cómo debemos pensar y actuar en ese contexto. El cristiano de Chiclayo, Perú, no es el mismo de la India. El cristiano que está en China no es el mismo que aquel que está aquí en Bogotá. Yo creo que es importante que entendamos que las iglesias locales, y que bajo la dirección de sus pastores, por supuesto, obispos, ¿sí? Debe aplicar de una u otra forma o debe asumir de una u otra forma una tarea grande de lo que para muchos de repente termina siendo incluso hoy un término nuevo, encarnar la fe. ¿Cómo la fe se encarna en ese contexto, en esa historia, en esa cultura? Y en esa misma experiencia debe ayudarnos a comprender siempre como la continuidad y la comunicación que como iglesia nosotros queremos lograr con ese pasado y con ese presente que nos proyecta a lo que deseamos ser como pueblo de Dios, a lo que deseamos ser como hermanos en esta dinámica incluso de escucha sin orar. Porque gracias solo a esos esfuerzos, entonces la iglesia va a contribuir a profundizar en la vida cristiana, en esa diversidad que en la unidad solo es posible a partir de una reflexión teológica, a partir de esa comprensión de una iglesia universal, y que es la que conduce a todo el género humano en su diversidad, pero fundamentalmente en esa unidad que vive por Dios. La invitación a este camino sinodal no es sino el que nosotros podamos comprender que el otro es mi hermano, pero no cualquier hermano, sí, sino que es diverso, es único, y que en esa dinámica de escucha, pues entonces estoy invitado a saber discernir cómo se está expresando la iglesia en su experiencia, incluso con el que está al lado de mi parroquia, con el que es también mi hermano de comunidad, que no va a pensar como yo pienso y no va a vivir la fe como yo la vivo. Y ese esfuerzo constante que está queriendo gestar el Papa Francisco en donde nos encontramos. Así que cuidado con esos extremos que no nos ayudan a vivir la unidad y con los escándalos que puedan generar esos extremos que nosotros mismos provocamos al final, y no es sino por ignorancia, y eso hay que decirlo claramente. Bueno, gracias. Gracias, César, gracias, Pilar. Y una última pregunta que queríamos también es justo en esta tensión que se produce, reconocemos que muchas veces la iglesia como realidad humana también manifiesta estas debilidades en los conflictos que se generan, ¿no? En estas heridas, en las personas y entre las comunidades eclesiales, ¿no? Creo que, por eso creo que es importante que también reconozcamos cuáles fueron las situaciones que favorecieron esas agresiones que han provocado heridas dentro de la iglesia, pero también qué se está haciendo para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Para poder construir una nueva iglesia, ¿no? Desde una nueva realidad, una nueva situación, ¿no? ¿Qué condiciones favorecieron esto? ¿Y qué se está haciendo para que eso ya no vuelva a pasar? ¿Qué nos podrían comentar? Creo que comienzo yo. ¿Sí? Partamos desde lo más sencillo. Y la experiencia está incluso en el Evangelio. Es las tensiones que hay entre los discípulos por querer ser el primero. ¿Recuerdan cuando la mamá de, de los hijos de Zebedeo le estaba pidiendo que sea, pues, oye, tómalo en cuenta, ¿no? En tu reino. Y los otros reaccionan. O el ejemplo de Jesús cuando pues, toma esa bandeja de agua y se pone la toalla y pues se pone a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Aquel que quiera ser el primero que sea el último. Eh, si vamos ya a lo actual, las heridas, los problemas, van a estar presentes siempre en la iglesia, o sea, no creamos que esto va a terminar hoy o mañana o pasado. Somos personas, somos humanos y la humanidad nuestra es frágil, es vulnerable. Y por eso el llamado de Francisco a la misericordia, y aquí quiero responder a la pregunta. Cuando el Papa Francisco comienza su pontificado, retoma
lo que ya Juan Pablo II marcó como pauta, eh, esa dimensión de la divinidad que no se había profundizado teológicamente, que ha sido la misericordia. Entonces, ¿qué está haciendo la Iglesia para superar esas heridas, esos conflictos, esos problemas? Y que de repente los conocen ustedes mejor que yo cuando hablamos el tema de las denuncias por abusos, ¿sí? Abusos de todo tipo, dentro de la misma iglesia, ¿no? O el tema económico, que Francisco lo abordó y lo está abordando directamente, o la cuestión de poder, y por eso la reforma en la curia. Y bueno, ante todo eso, Francisco, ¿qué dice o qué hace la iglesia? Misericordia. Pero una misericordia que tiene como fundamento, y hace un momento lo decía José, el amor. Somos cristianos porque la experiencia del encuentro nos llevó a amar. Y si ustedes como jóvenes quieren tener un ejemplo concreto, pues vuelvan a sus experiencias primeras de enamoramiento. Amas tanto a la persona que tienes al lado que al final no dejas de comunicar ese amor con quienes están a tu lado. La iglesia quiere acompañarnos desde la misericordia. Pero hay otro segundo elemento fundamental que Francisco también lo pone para sanar estas heridas, la alegría. Y por eso la Evangelii Gaudium. Entonces, este segundo elemento, que no es sino parte también de la misericordia que Dios nos ofrece, confluyen en la fraternidad universal. Y por eso la otra invitación de Fratelli Tutti. Pero que no deja de estar presente en una fraternidad que no se reduce al otro y en el hermano como persona, sino también con la masa común. Y por eso Laudato Deum. O sea, miren cómo lo que la iglesia está haciendo a partir de la experiencia de Francisco, vincularnos incluso con esos sueños que son nuestros. Ese sueño social, cultural, ecológico y eclesial que les decía en Querida Amazonía. Si nosotros hacemos un itinerario del pontificado de Francisco y la respuesta que la iglesia hace no es sino también la continuidad de los pontificados anteriores. Juan Pablo II, ¿qué pidió a la iglesia? Espiritualidad de comunión. No, fue en el año 2000 concretamente un aporte, o sea, que en cada espacio se geste esa experiencia de comunión, ¿no? Que el otro sea realmente tu hermano. Pilares fundamentales de nuestra fe, filiación y fraternidad, no nos olvidemos. ¿Sí? Hijos de un mismo padre y por tanto hermanos entre todos. Bueno, por ahí ya un poquito. Gracias, César. Pilar, ¿quieres agregar algo? Sí, una imagen que queda conmigo de vulnerabilidad, podemos decir, dentro de nuestra iglesia y de un liderazgo real. Siempre me ha resonado mucho el cambio de la Iglesia Católica, no está empezando con el Papa Francisco. Ustedes recuerdan la renuncia del Papa Benedicto XVI, sus palabras que dijo: yo ya no puedo continuar con el liderazgo de la Iglesia, y renunció, algo que parecía increíble. En esa renuncia podemos encontrar este elemento de la verdad de la iglesia. Y ahí empieza también esta tarea y misión de Francisco, ¿no? De que ha liderado de tolerancia cero en la iglesia y tiene muchos años tratando de implementar el acompañamiento a las personas que han sido heridas en nuestra iglesia, a lo mejor no en estos tiempos, pero en tiempos que han dejado de ser creíble, ¿no? Hay lugares donde la iglesia no es creíble. En América Latina todavía es muy creíble, ¿no? Es muy valorada. Entonces, esta imagen siempre me acompaña porque me enseña que es posible vivir la verdad cuando nuestros pastores y líderes también pueden darle palabras a lo que se va viviendo y acompañar a las comunidades en estos procesos. Y siento que Francisco está acompañando estos procesos dolorosos
del cual también Él ha hecho su dolor, pero al mismo tiempo es su proceso de sanación también, ¿no? Para sanar no se necesita simple decir, ya fue, hay que trabajar. Y muchos de nosotros sabemos que toma tiempo, pero también hay que compartir estas realidades porque hay mucho que se está haciendo en varios lugares de experiencias, de escucha, especialmente para estas personas que han sido alejadas de la iglesia. Otro elemento que quiero decir es que también el papel de la mujer en la iglesia ha sido muy discriminado y que ahora en pequeñas dosis se va tomando en cuenta. Y no es que no sea valioso porque lo tomen en cuenta, sino porque siempre ha estado ahí. Nuestra evangelización ha sido a través de la historia por grandes mujeres, muchos que han transmitido la fe y muchas valientes que se han quedado en la lucha en nuestras iglesias durante todo el proceso que hemos vivido en Perú sobre la violencia y hemos aprendido de cuidar no solamente la estructura que es la iglesia, sino también de cuidar a los demás, a los hermanos y hermanas. Creo que cada uno de nosotros puede recordar muchos ejemplos donde hemos sido hermanos, hermanos de otros, ¿no? Justamente es lo que Francisco nos sigue pidiendo. Y yo creo que nos ayudaría también tener una conversación de estas experiencias donde podemos descubrir que sí es posible acompañar la sanación. Otra imagen que está muy fuerte es la imagen de los jóvenes en la iglesia. No le damos su espacio para que puedan desarrollar su fe y necesitamos acompañar estos procesos, porque pronto estos jóvenes van a ser adultos como nosotros y necesitan tener una iglesia creíble, un espacio donde puedan mostrar justamente, como les decía, esta experiencia de Dios vivo en su realidad. Y es tarea de todos nosotros que estamos aquí, de poder generar esta experiencia nueva y también pues es un espacio para encuentro, ¿no? Que tanto el Papa Francisco nos dice, hay que generar espacios de encuentro. Y yo pediría que sigamos apoyando, ¿no? La formación de las mujeres en la iglesia y de los jóvenes. Y de todos, pero dándole énfasis a estos dos rostros. Y creo que vamos a empezar a sanar también algunos espacios donde a veces no nos hemos sentido parte de la iglesia. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Pilar. Este camino de reflexión ha sido, espero yo que para los participantes haya sido un poco integral en el sentido de que debe haber redondeado todo esto de nuestra realidad como iglesia, ¿no? De ver cómo la iglesia que vivimos se ha ido transformando con el tiempo y ha ido recuperando su identidad desde esta experiencia fundante, que es el encuentro con Jesús. Es un encuentro con Jesús que le da sentido a nuestra vida y es un sentido, es querer vivir como Él, vivir en el amor y un amor que se hace concreto en este reino de Dios, lo cual no es fácil, no es fácil, no es sencillo en esta diversidad de realidades que vivimos y que producto de estas tensiones también nos hemos lastimado y nos hemos herido. Pero que la iglesia, y ustedes acaban de mencionar situaciones y hechos, acciones concretas que la iglesia está haciendo para no volver a tropezar, para no volver a cometer los errores que se cometieron antes, ¿no? No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, nos quedan solo 5 minutos, pero no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta puntual, concreta, puede levantar la mano o de repente abrir su micro y hacer la pregunta que consideren pertinente. Cuando no hay preguntas, yo me preocupo. Porque puede ser que entendieron todo o que no entendieron nada. Pero me da la oportunidad de poder compartir. Hay algunas opiniones aquí que me parecen bastante interesantes
María Robles nos dice que está muy de acuerdo con lo que César ha dicho, ya que la cosmología de entender toda la realidad humana marca mucho nuestra manera de vivir y entender todos los conceptos que nos han compartido. La iglesia, el discipulado, comunidad. Muy interesante, ¿no? Perfecto. Bueno, Rosa, acabamos de escuchar, nos estaba agradeciendo y le pareció muy interesante lo que hemos dicho. Lisette nos recordaba que el diálogo es un medio para vivir esta espiritualidad de comunión, ¿no? Y es, por lo tanto, como un medio, no cae del cielo, sino que es una capacidad, es algo que tenemos que aprender a vivir. También nos había recordado, Lisette, también que el discipulado implica seguir la enseñanza de Jesús y vivir la enseñanza, seguir las enseñanzas de Jesús y vivir una vida de fe y servicio basado en el amor y la compasión hacia los demás. Es un compromiso personal de crecimiento espiritual y un llamado a ser testigo del Evangelio en el mundo. José Luis Sarabia nos recordaba también que el discipulado también es aquel que tiene esa apertura para aprender, esa apertura de escuchar como María, a diferencia de Marta, aquella que tiene esa actitud de saberlo todo, perdió la naturaleza del discipulado. ¿Mm? Alberto nos recuerda que el discípulo es el que aprende del maestro y sigue el ejemplo y camina al ritmo de él. Esta figura de aprendiz, seguidor, ¿no? Si yo aprendo del maestro es porque quiero vivir como él vivió. Algo es que es fundamental en la educación. Ricardo también nos cuestionaba algo de lo que habíamos dicho y me parece también bastante importante. Él nos dice, el discipulado no solo es seguimiento, también es creer en el maestro sin saber a dónde nos lleva, pero creo en él y en lo que él espera de mí. Eh, Por acá, Verónica también, bueno, ya no nos comparte. Gracias por esta reflexión, discipulado. Es encontrarse con él y no olvidarnos que eso exige una conversión constante. Gracias, Rosa Inés nos dice, muchas gracias por el tema, estuvo muy interesante y pudimos aprender y reforzar nuestros conocimientos. Alberto ha levantado la mano, te escuchamos, Alberto. Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Agradecer en primer lugar infinitamente a esta insertación que nos fortalece a cada uno de nosotros. Gracias por considerar y gracias por hacer este tipo de reuniones, este tipo de encuentros para a nosotros fortalecer en nuestras diócesis. En primer lugar, yo resalto, el diálogo es muy importante. Hoy nosotros, acá en mi diócesis, hemos planteado el diálogo, construir puentes de diálogo con los hermanos que más necesitan, en los lugares más sufrientes de esta zona, de esta diócesis. Y entonces, como ustedes mencionan, el diálogo es muy importante, no cerrarnos en nuestra parroquia, sino construir puentes con los hermanos. A veces en nuestra parroquia nos cerramos todos y no es posible. Como dice el Papa Francisco, queremos nuestra iglesia en salida, herida en el camino, pero no una iglesia enferma y encerrada. Entonces, yo valoro bastante en esta parte, me quedo con el diálogo y este trabajo también lo estamos haciendo nosotros, que antes era muy cerrado la iglesia y ahorita poco a poco queremos romper, queremos llegar por lo menos a nuestro horizonte que es el año 31, después el año 33 de nuestra redención de 2000 años de Cristo. Muchísimas gracias, les agradezco bastante desde la diócesis de Huaraz, Ancash. Muchas gracias, Alberto. Aquí María Balbina también nos dice que el escucha es la puerta para empezar a ser discípulo y amigo de nuestro prójimo, es seguir en la conversión. José Luis Arabia le parecía muy interesante esta idea de que para sanar heridas en la iglesia necesitamos revalorar dos rostros, el de los jóvenes y las mujeres. María
Robles está también agradeciendo por todo lo compartido y por esa importancia de viviendo esta sinodalidad en la iglesia. Y Rosario Flores nos deja una pregunta, nos dice, esta pregunta está dirigida a ti, Pilar. Dice, ¿cómo invito a vivir el signo de unidad con los hermanos de otra congregación? Ok, bueno, a lo mejor puedo diferenciar que el ecumenismo es un diálogo con las religiones tradicionales y el trabajo interreligiones es con las iglesias también serias que hay, ¿no? Por ejemplo, los hermanos de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, la Iglesia Cristiana. Hay varias experiencias en Perú, ¿no? Voy a tocar la de interreligiones, la oración por la paz, por ejemplo, ¿no? Que creo que cerca 28 de julio ahora lo están pasando por los canales del Estado, donde nos reunimos para rezar por el país. Y eso ya es un signo, donde a lo mejor no solamente es por la oración, pero es este grupo de interreligiones también trabajan con un equipo de mujeres que quieren formarse para ser líderes en sus iglesias. También está Interreligiones por la Paz, que difunde también todo el trabajo de oración, de simbolismo, de marcha, de canciones en común, de conciertos por la paz. Y el trabajo ecuménico es el que realizamos pues a través de los jóvenes, de formarse en proyectos en común, pero también el ecumenismo también pasa por tener prácticas comunes, ¿no? Por ejemplo, la solidaridad, la lucha de la violencia, y nos unimos para compartir documentos a lo mejor que puedan generar cambios en la sociedad, ¿no? Entonces, hay varias experiencias en Perú, no es que sean muchas, pero son valiosas, y creo que igual, a lo mejor en provincia es más difícil ver el ecumenismo porque no hay tantas religiones, ¿no? Tradicionales, pero en Lima tenemos algunas muy valiosas, ¿no? Ortodoxos, anglicanos, luteranos, budistas, etcétera, etcétera, ¿no? Las religiones de la India que tenemos acá. Entonces es Sí, un Pilar, trabajo pero, nacional. pero lo que ocurre es que la pregunta era cómo ver caminos de unidad con otras congregaciones. Yo creo que no creo que la persona, o por lo menos que por eso te dirigía la pregunta a ti, que no se refería a con otras religiones, sino a veces dentro de la iglesia hacemos nuestros guetos, nuestras Ah, parcelas, y que los jesuitas por un lado, los franciscanos ah, por otro lado, ¿no? ¿habla de congregaciones religiosas o habla Eh, de o congregaciones de sea, otra fe? dices solo congregaciones, ¿no? Entonces, y como te dirigía la pregunta a ti, Sí, es que intuí ah, que era a veces que creo que nos falta, en la iglesia también hay, o sea, estos también. espacios intercongregacionales no son muy conocidos, Sí. ¿no? Sí, bueno, a nivel de la Conferencia de Religiosos del Perú hay espacios de diálogo especiales para las congregaciones femeninas y masculinas, sí lo hay, de formación también. Y también ahorita justamente están dando un curso de formación en el pluralismo en la iglesia y el liderazgo, ¿no? Entonces, sí hay opciones donde se puede participar, sí es a nivel de congregaciones, pero también cada congregación, después de la invitación del Papa, congregación religiosa católica me refiero, el Papa está invitando a formarnos en escucha y formarnos también en el método de la conversación en el espíritu. Y eso también es importante, ¿no? No sé si eso responde a que estamos en ese camino, ¿no? Todos estamos buscando formas de poder aportar a la iglesia, de esta iglesia de transformación que queremos, ¿no? Muchas gracias, Pilar, y bueno, ya el tiempo nos apremia, son unos minutos más de las 9. Y ya para terminar, acabo de ponerles en el chat un enlace de un formulario de evaluación.
porque para poder ir mejorando, ir creciendo, siempre es importante recoger las opiniones y viendo el impacto que todo esto ha tenido. Así que por favor, ya este enlace está en el chat de aquí de Zoom. También lo vamos a colocar, lo vuelvo a poner, también lo vamos a poner en el grupo de WhatsApp. Pero por favor, entren en ese formulario, respondan las preguntas para tener la evaluación de esta noche. Y por favor, queremos agradecerle a César y a Pilar todas sus reflexiones, sus aportes de esta noche, su profundidad que han tenido para ayudarnos a mirar este camino de la iglesia que estamos construyendo todos e ir haciendo vida esta sinodalidad para poder vivir esta realidad de ser una iglesia en salida. Y les pedimos por favor que nos tomemos unos minutitos para abrir sus cámaras. Es importante tomar una foto, poder compartir en redes sociales esto que estamos haciendo. Va a ser muy importante que todos nos veamos juntos también, nos conozcamos así, aunque sea virtualmente, y nos reconozcamos. Todos estaban ahí, poco escondidos quizás, pero ahí estaban. Eh, Bien, entonces vamos a ir tomando las fotos. A todos los invitamos a unir sus así que a ver, vamos a, Muy bien. ¿Están todos estamos viendo listos? acá. A ver, ¿alguno más va a prender su cámara? ¿Sí? ¿Están todos? Muy bien. Son dos fotos, ¿ya? Son dos grupos. Bueno, vamos a esperar que aún estén abriendo sus cámaras ahí. Perfecto. Solo serán unos segundos, un minuto. Ok, muy bien. Bueno, ya. Sonreímos entonces. 1, 2 y 3. Falta una más, por favor. Captura. Muy bien. 1, 2 y 3. Muy bien. Muchas gracias. Muy amables. Muy bien, muchas gracias con todos. Entonces, nos mantenemos en comunicación por el WhatsApp grupal. Recuerden que este primer webinar tiene una tarea. Van a poder ustedes entrar cuando entren a la plataforma, ya van a encontrar ahí la descripción de la tarea, que es simplemente hacer un afiche sobre cómo vemos, o sea, qué iglesia estamos viviendo. Este afiche, ustedes lo pueden, usen la aplicación que quieren, si quieren hacerlo en PowerPoint, con fotos, con dibujo, quieren usar el Paint, Google Docs, o si alguien quiere, ¿no? De repente no tiene muchas habilidades digitales y quiere hacerlo en papel y lo dibuja con papel y lápiz, y luego le toma una foto y lo sube a la plataforma. O sea, aquí lo importante es que podamos compartir cómo vemos a la iglesia. Recuerden que un afiche, ¿no? Ya. No es no es lo mismo que, digamos, que una esquela. Un afiche es una imagen con algunas frasecitas, con algunas ideas, unas 3 o 4 ideas, ¿no? Una imagen con algunas ideas que nos diga qué iglesia vivimos, ¿no? Y lo suben a la plataforma y eso nos va a ayudar a ir haciendo diálogo. Y ya a partir del lunes, bueno, para esta tarea, esta tarea debería ser hasta el domingo, pero teniendo en cuenta que este domingo es Día de la Madre y que muchos van a estar también de repente en estas actividades familiares, vamos a dar tiempo hasta el lunes, ¿ya? Para que ustedes puedan subir su afiche sobre la iglesia que vivimos. Pero a partir del lunes también ya van a encontrar en la plataforma el primer video de, de la semana que corresponde, ¿no? Y ahí vamos a ir también planteándoles la tarea que hay que hacer a partir de este video. Bien, muchas gracias, buenas noches, bendiciones para todos y recemos unos por los otros. Y nos vemos dentro de pronto. Gracias. 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 Gracias por todo. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.
Buenas noches. Está junto. Saludos, Alberto, probarás. Muy bien, ya tienes la lista, ¿verdad, Charito? Ya dejaste de grabar, ¿verdad, Daniel? Un segundo, un segundo. Saluden.